The Y subject el is tema que tenemos aligning es our alineando will nuestra with God's voluntad will. con la voluntad de Dios. Alineando nuestra voluntad con la voluntad de Dios. Y comenzamos con este versículo 14 y si tenemos suficiente tiempo llegaremos hasta el versículo 16 y comenzamos entonces a hacer todo lo que es moral, espiritual, todos estos deberes espirituales y morales, deberes eclesiásticos, también deberes familiares. Y cuando decimos deberes, estamos hablando de aquellos santos mandamientos que el Señor nos dio en su palabra. Hay que hacer todas las cosas. Los requisitos que el Señor tiene de nosotros los tenemos que hacer en obediencia. La salvación es tan solo por gracia. Venimos a Cristo y nuestras almas son convertidas a Él. Le buscamos, le encontramos, no por ningún mérito de justicia, sino solo por su gracia. La salvación debe ser un don gratuito y libre. No podemos ganarlo, no podemos merecerlo, no podemos contribuir en lo más mínimo para ello. Es por completo libre y gratuito. El Señor, nuestro amado Salvador Jesucristo, lo compró. Él vino a esta tierra desde el cielo para poder sufrir y morir en la cruz del Calvario. Él cargó en su cuerpo el eterno castigo que no podemos describir humanamente, el castigo por el pecado, para poder comprar y asegurar la salvación para nosotros. Así que la salvación es libre y cuando venimos a Dios somos cambiados grandemente. El Espíritu Santo está con nosotros y a través de su ayuda tenemos que luchar con todo nuestro ser para poder obedecerle y honrarle. Y no contribuye esto a nuestra salvación, porque eso ya fue comprado por Cristo, pero es la voluntad de Dios. Y nuestra santificación es voluntad de Dios y mejoría, y el conformarnos más y más a Él. Esta es nuestra gran obra en la vida. Haced todo. Y eso es lo que esta pequeña frase está diciendo, obediencia a todos los mandamientos de Dios. Pero quisiera venir a estas palabras donde dice, sin murmuraciones y contiendas. Qué palabras tan interesantes. Sin murmuraciones y contiendas. La palabra griega que se traduce murmuraciones significa quejas. Y entonces, algunas traducciones modernas traducen y dicen hacer todas las quejas hacer todas las cosas sin quejarnos. Pero es una pena que hagan esto así. Y nuestra versión, la Reina Valera del 60 lo tiene bien, murmuraciones. También la Reina Valera de 1560 lo tiene bien. E incluso la Biblia de las Américas. Y entonces el apóstol Pablo, bajo inspiración divina, toma nuestra mente y la lleva de vuelta al Antiguo Testamento y enfoca nuestra mente en las murmuraciones de los israelitas. Y eso lo hace constantemente. Y aquí hace esto con dos términos que describen una cosa muy similar. Murmuraciones y contiendas. Y la idea de tener estos dos términos, es que el primero nos debe conectar, por así decirlo, con el Antiguo Testamento, cuando en el desierto los judíos se quejaron en contra de Dios, los hebreos. Y esto es muy útil. Aquí hay una ilustración en la exhortación. Haced todo sin murmuraciones. Y esta palabra murmuraciones nos recuerda del Antiguo Testamento y pone una ilustración en nuestra mente de estas personas. Ellos tienen grandes bendiciones como maná de lo alto. Este pan milagroso era notable, era extraordinario. E incluso se quejaron al respecto de esto. Y se cansaron de ello. Y se quejaron de que era el mismo pan. Y entonces la intención es que pensemos en ello. Y también en nosotros. Aquí estamos nosotros, hijos de Dios. Tenemos tan grandes bendiciones, tenemos nuevos corazones y vida, tenemos nuevo conocimiento y entendimiento de la palabra de Dios, la voluntad de Dios, sus planes. Tenemos grandes beneficios y cosas gloriosas y tenemos comunión los unos con los otros. Tenemos el gran recurso de la oración y qué notable es todo esto. Clamamos a Dios, clamamos su nombre y probamos su fidelidad. Esta es la gran aventura del camino de la fe. Y aún así nos quejamos. Somos tan similares, tan parecidos a los
israelitas de antaño y nos quejamos. O muchas personas lo hacen y piensan, quiero volver a Egipto, quiero volver a mis placeres mundanos. Y muchas iglesias y cristianos tristemente van de vuelta a eso una y otra vez. Y van de vuelta a esos días antes de ser convertidos y van de vuelta a la música del mundo y entretenimiento. Los placeres que están ligados al pecado de este mundo. Y el apóstol utiliza una palabra que conecta, relaciona nuestro pensar con el Antiguo Testamento. Y es triste que versiones modernas, que son traducidas por eruditos muy capaces, es triste que ellos no se dan cuenta que hay una conexión clara con el Antiguo Testamento aquí y no la ven, no la ven esta conexión en la gran lucha de siempre encontrar palabras más modernas y bueno, es una lástima. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Ahora bueno, se tienen ventajas con esta palabra, murmuraciones, y entonces nos es obvio que el significado del pasaje es que no nos quejemos con Dios. Y si pudiera poner otra palabra aquí, por ejemplo, como quejarnos, tal vez no me dé cuenta lo que está pasando. Hacerlo todo sin quejarse y sin contiendas, y tal vez pensaré que eso es entre nosotros solamente. El apóstol ya ha cambiado de tema y ahora está hablando al respecto de exhortarnos en nuestra conducta los unos con los otros. No sean un grupo de personas quejándose los unos con los otros y con disputas y contiendas. Bueno, claro que eso no lo tenemos que hacer tampoco, pero este no es la idea del pasaje. La idea más bien es hacer todas las cosas que Dios te ordena sin quejarte de Él, como los israelitas solían hacer. Y esta traducción, murmuraciones, es correcta. Entonces podemos entender el significado del pasaje. No nos quejemos de Dios, no estemos quejándonos de Él al respecto de sus mandamientos. Hay que amar sus mandamientos, hay que gozarnos en ellos, hay que obedecerlos y este es el significado, para que seáis irreprensibles y sencillos. Pero bueno, versículo 14 otra vez. Hace todo sin murmuraciones y contiendas. Significa algo muy similar, sin discusiones. Hay muchas discusiones hoy en día, incluso entre creyentes, de que si tenemos que obedecer la palabra de Dios o no. Un ejemplo obvio. Ustedes, personas que siempre enfatizan el Día del Señor, ¿por qué haces eso? El Día del Señor es judío, es el Antiguo Testamento, ellos nos dicen a nosotros. Y después vienen los argumentos. La obligación del día de reposo ha sido cancelada por esto y aquello. Y entonces hay disputas y contiendas para no obedecer la clara voluntad de Dios. Pero el día de reposo llegó a ser el día del Señor en el Nuevo Testamento. Del último día de la semana se pasó al primer día de la semana, lo cual conmemora la resurrección de Cristo, y siempre que podamos seguirlo, los creyentes ponen y apartan el día del Señor. Y los puritanos decían, un día marcado del alma, cuando todos los objetivos terrenales son puestos de lado y nos enfocamos en nuestra adoración y estudio de la palabra y en testificar del Señor, testificar de la gracia salvífica de Cristo y nos enfocamos en Él. No estudiamos cosas seculares en el día del Señor. Y bueno, a menos que haya obras de misericordia y emergencias, a menos que haya esto, nos enfocamos y nos esforzamos en dedicarnos a las cosas de Dios. Y algunos dicen, no, no, no. Aquí hay un argumento en contra de esto. Yo no quiero hacer esto. Quiero poder decir, ok, como creyente voy al servicio de la mañana y después hago lo que quiera. No quiero volver. Adoramos en la mañana, tenemos escuela dominical en la tarde y adoramos en la noche. Nuestros antepasados adoraban en la mañana, en la tarde y en la noche y aún así tenían escuela dominical. Así que ya tenemos una agenda, por así decirlo, más ligera. Pero para muchos creyentes, ellos quieren salirse de esto. Hace todo sin murmuraciones y dicen, no, quiero tiempo para mí. Quiero hacer algo como ver televisión,
y tener entretenimiento y hacer cosas que me interesen en el día del Señor. Yo no quiero tan solo al Señor. ¡Qué vergüenza, qué pena! Y no quería predicar al respecto de esto, pero esto es importante. Por ejemplo, Colosenses, aquí tenemos un ejemplo de una disputa. Rápidamente, Colosenses 2, versículo 16. Y esto es lo que algunas personas me dicen, y sobre todo si son de otras iglesias. Nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva, o días de reposo. Ahí tienes, dicen ellos. ¿No se supone que seamos exhortados al respecto del día de reposo, o que seamos juzgados, o que se nos haga sentir mal, porque no lo estamos guardando? Entonces, ¿por qué está eso allí? Y parece muy plausible a ellos. Pero claro que es una tontería el citar Colosenses capítulo 2, versículo 16, porque el apóstol Pablo enseñaba respecto del día de reposo. Y nos dice en 1 Corintios, a los corintios, que esto lo enseñaban todas las iglesias. Y así era. Y lo que está diciendo aquí es: no permitan que aquellos judaizantes, aquellos falsos maestros que quieren que ustedes los gentiles sean como judíos, proselitos judíos de la fe judía, no permitan que ellos les digan: tienen que circuncidarte y guardar la ley judía y el último día de la semana, el día de reposo. No permitan que hagan eso los judaizantes. Nuestro día de reposo cristiano es el primer día de la semana, es el día del Señor. Eso es lo que Él está diciendo. Por tanto, nadie os juzgue en comida, lo que comen, o en bebidas especiales, o con respecto a un día santo judío, o nuevas lunas, o días de reposo. Todo esto es al respecto de cómo hacían los judíos las cosas. Ese es el punto de este pasaje. No es en contra del día del Señor. Y personas constantemente ven esto y están buscando argumentos y disputas a encontrar algo que diluya o cambie los compromisos y las reglas de Dios. Bueno, ese es un ejemplo. Y entonces, haced todo sin murmuraciones ni contiendas. No sean un discípulo que tiene renuencia. No te comportes como teniendo un deber de hacerlo. Más bien, gózate en las cosas que tienes que hacer por el Señor, para que puedas ser irreprensible y sencillo. Y veremos estas palabras también. Él lo dice, tiene que estar bien. Es la voluntad de Dios, tiene que ser lo mejor. Lo que Él dice es productivo y glorioso y necesario. Y esto es lo que dicen las Escrituras: bienaventurado es el hombre, el Salmo 1. ¿En qué aspecto? Cuando su gozo está en la ley del Señor. No hay que leer la Biblia con renuencia. Tengo que acordarme que esta es la fuente de toda verdad. Esta es literatura inspirada, esta es la palabra de Dios. Siempre que lees la Biblia, cuando leas, ora para que tengas gozo en la Biblia al leerla. También ora para que tengas mayor apreciación y no lo hagas como un deber, sino como un gozo. Eso es lo que nos dice el pasaje aquí en Filipenses 2. Porque es Dios el que produce en vosotros así el querer como el hacer. Tenemos que limpiar nuestra voluntad, de modo que querramos hacer estas cosas. Así como dice Isaías 58:13, hay que llamar el día de reposo un gozo. O decimos: este es mi día favorito de la semana. Es lo que tenemos que pensar y decir: este es el día de alabanza y adoración, el día de la palabra de Dios, el día de tener comunión con Él y tener comunión con otros creyentes, el día en que podemos servirle y traer otros a Él. Este es nuestra pequeña pruebita del cielo. Este es nuestro gran día. Y si nuestra voluntad está a favor de esto, entonces no habrá ninguna renuencia, ni murmuraciones, ni contiendas cuando lo llevamos a cabo. La voluntad viene primero y hay que gozarnos en estas cosas. Me gozo en hacer tu voluntad, oh mi Dios, dice el salmista. Mis labios se gozarán grandemente cuando cante a ti. Y te pregunto, ¿nuestros labios estaban cantando con renuencia, cantando los himnos esta mañana? ¿O teníamos gran placer y deseaba y anhelaba venir a adorar en la casa del Señor? Señor, ayúdame a que sea así. Ayúdame a apreciar mis privilegios. Conformamos nuestra voluntad y nos gozamos en los mandamientos y en los deberes del Señor. Y después los llevamos a cabo con gran motivación y energía. Entonces hay que dar gracias a Dios
porque Él tiene gran bendiciones para con nosotros. Le damos gracias por sus mandamientos. Le damos gracias por la maravilla y confiabilidad de su verdad. Tenemos que gozarnos en comunión, tenemos que gozarnos cuando Él nos moldea. Y eso es lo que hacía el apóstol. Incluso en circunstancias muy difíciles. Podemos ir a 2 Corintios. 2 Corintios 12, 9, donde Pablo nos dice que en gran prueba y debilidad el Señor le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en debilidad. Y él respondió: por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Incluso cuando Él me moldea y cuando Él me pone en dificultades, de modo que dependa de Él y confíe en Él y clame a Él, me gozo en el conocimiento, en el entendimiento y en saber que su mano está sobre mí. Entonces por eso me gozo en necesidad y en persecuciones y en sufrir por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, queridos amigos. También en Filipenses lo vemos en capítulo 4, 11, un pensamiento idéntico, donde dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para tener necesidad. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Él casi anhelaba tener tribulaciones y pruebas, de modo que él tuviese la gran certeza de probar al Señor. Y así es como viene la voluntad. Tenemos que conformar nuestra voluntad primero, y nos gozamos en la palabra de Dios y en todos sus mandamientos, y vemos que son maravillosos, y alineamos nuestra voluntad, y después entonces es fácil hacer sus mandamientos. Versículo 15. Para que seáis irreprensibles y sencillos. Esto es ante los incrédulos. Es nuestro testimonio a los incrédulos lo que es el contexto aquí en todos estos versículos, en los de antes y en los de después. Irreprensibles y sencillos, para que sean irreprensibles y sencillos. Y aquí una vez más, les importaría mucho si una vez más critico un poco las versiones modernas de la Biblia. No quiero cansarlos en este punto, pero donde dice aquí sencillos, varias versiones modernas dicen sinceros, en vez de decir inocentes, que es la palabra correcta. Bueno, se tiene que decir inocente o sencillo o sincero. Bueno, en cierto sentido hay parte de todo esto. La palabra traducida aquí como sencillo en la Reina Valera del 60 o inocentes en la Reina Valera de 1560 significa que nuestro comportamiento no tenga ninguna mezcla. ¿Y cuál es la mejor forma de traducirlo? Sencillo o inocente. Tal vez sincero, consistente. Y bueno, a veces se traduce, o más bien se traduce en la literatura griega como inocente. Frecuentemente se usa así. Y ese es el mejor sentido de la palabra. Inocente, debido a esto. Nuestro testimonio está en mente aquí, acuérdense de ello. ¿Cómo nos ven las personas? ¿Cuál es nuestro testimonio? Si soy inconsistente o mi comportamiento está mezclado, pues eso daña. Y esta traducción está bien con irreprensible, inocente e irreprensible. Dos aspectos de esto. Si voy a ser culpado por las personas en mi oficina o en mi familia y dicen, bueno, su comportamiento no concuerda con lo que dice, y lo que predica, y lo que dice, y su conversación. Y si tiene que ser culpado por inconsistencia o mal comportamiento, pues eso daña. Irreprensible e inocente está junto. Sincero está bien, pero inocente está mejor, porque claramente guarda y concuerda con lo que quiere decir el apóstol. Entonces imagínense un creyente. En un momento, él es dulzura y gozo y es agradable y sonríe. Y en el siguiente momento,
hay reacciones corajudas. Y se ve otro lado de la persona. Y las personas no saben dónde están con él. Si él está por ellos o en contra de ellos. Es un comportamiento mezclado y eso hace daño. Porque el testimonio es el contexto aquí. Puedo leérselos todo para que seáis irreprensibles e inocentes, hijos de Dios. Una gente distintiva, un pueblo distintivo, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Así que es mejor decir inocentes, en vez de decir sencillos o sinceros. Es mejor decir inocentes, irreprensibles e inocentes. Y las versiones más modernas, que están tratando de ser clínicamente correctos, no tienen el sentido correcto de la palabra. Tenemos que ser irreprensibles e inocentes. Cada aspecto de comportamiento inconsistente hace daño. Y el Evangelio pierde credibilidad. Y nosotros también perdemos credibilidad. Así que es dañino a nuestro testimonio y a nuestra representación de nuestra fe y de Cristo. Para que seáis irreprensibles e inocentes, hijos de Dios, adecuados para llevar su nombre. Es ese sentido, con integridad, que no falla. Las personas en nuestro trabajo saben que no hacemos excusas deshonestas, que no hacemos cosas dudosas, tenemos integridad y honestidad y amabilidad y autocontrol. Y ellos ven estas cosas y qué testimonio tan poderoso es esto. Sin que tengamos que ser corregidos duramente, sin mancha. ¿Y tú tienes que ser corregido duramente? Esto es un gran daño, hace un gran daño. Donde dice, en medio de una generación maligna y perversa. Versículo 15, estamos en medio de ella, no somos quitados, pero no somos conformados a este mundo, dice el apóstol. Somos peregrinos. Tenemos objetivos diferentes. Tenemos gozos diferentes y placeres diferentes, y sin embargo, estamos en medio del mundo. En medio de una generación maligna y perversa. Doblada, dice el griego. Corrompida. Los doctores utilizan el término escoliosis para describir una columna vertebral doblada. Y esta es una parte de la misma palabra griega que se traduce aquí. Maligna, retorcida. Ya no desea el bien. Y es sorprendente cuánto puede durar la buena influencia cristiana. Teníamos en Inglaterra en la época victoriana, había muchísimas iglesias en cada esquina de cada calle, y la mayoría de ellas proclamaban el Evangelio. Y el efecto de este testimonio cristiano se expandió hasta el siglo XX. Y desde luego, en 1940, 1950, aún había influencia cristiana. Incluso las personas que nunca fueron a la iglesia, y tal vez los podemos llamar impíos, ellos honraban la ética de la fe cristiana y los estándares. Y tomó bastante tiempo para que esta nación fuese de vuelta al tiempo del Antiguo Testamento, cuando se puede decir que las personas son malignas y perversas y retorcidas, y no tienen intención de hacer lo que es correcto, no tienen ningún deseo. Y también la siguiente palabra en el versículo 15, perversa. Gente pervertida, que no deseamos hacer lo que es correcto, y de hecho hay una perversión enraizada en cada persona, y eso es así con cada persona desde que seamos salvos. Un gran deseo de hacer aquello de lo que es erróneo, y un odio de ser regañados. Y en los últimos 40 o 50 años hemos visto un gran cambio en la sociedad. Estamos de vuelta a los estándares, al tipo de estándar pagano del cual habla Pablo aquí. La sociedad en la que estáis vosotros, le dice a los creyentes en Filipos, es una generación maligna y perversa. Y estamos de vuelta aquí en esta nación, ahí, bueno, y en el mundo, cuando no hay respeto ni tampoco interés en la moral personal y en la justicia. Entonces aquí está el deber de los creyentes, en medio de una generación maligna y perversa,
en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Bueno, algunas de las versiones modernas tal vez traducen de una forma un poco más clara, pero es claro lo que significa. Y muchas versiones lo traducen como estrellas en el universo, y eso es más cercano a lo que dice el apóstol. Luces, o por ejemplo la luna y el sol en el cosmos. Cuando es de noche, imagínense que están en una villa, en el campo, no están en el centro de Londres, y no hay alumbrado público. Y está oscuro por todas partes, y están al aire libre, y es de noche. Y pueden ver todas las estrellas. ¡Qué diferencia! Ven las estrellas como brillan de forma distintiva, y hay orden, hay luz, hay muchas. Y no hay nada como eso en la tierra. No hay nada así en la tierra. La inmensidad del universo y la luz de las estrellas. Queridos amigos, eso es como son ustedes. Brillan como luces en el cielo, pero como luces en el universo y en el mundo alrededor de vosotros. Hay dos voces que hablan: tu vida y tus palabras. El apóstol está hablando al respecto de nuestras vidas. Somos hijos de Dios, representamos al Dios viviente y somos luz en esta sociedad en la cual hemos sido puestos. Deberíamos de ser notablemente diferentes. Todas las personas, incluso aquellas personas que están acostumbradas a esto, se sorprenden ante el cielo y ante la maravilla y el tamaño y la profundidad del universo. Vosotros sois la luz del mundo, dice el Salvador. Tienes que ser diferente en carácter, tienes que ser estable como las estrellas, tienes que mostrar el poder y la gloria de Dios, así como ellas lo hacen. Tienes que tienes que sorprender a las personas porque portas luz en nombre de Dios, incluso antes de que abras tu boca. ¿Y eso es verdad de ti, te pregunto? ¿Esa es tu vida? ¿Ese es el efecto que tiene? Las personas que nos ven tal vez no lo admiten, pero si estamos viviendo como debemos vivir, se maravillan de nosotros. Ven en nosotros una obra de Dios. Ven en nosotros carácter cristiano. Es algo que secretamente envidian y desean. Es algo que les reprueba, incluso antes de abrir nuestra boca. ¿Y así es como vivimos? Porque es Dios el que obra en vosotros, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces haced todo lo que Él manda, los deberes morales, los deberes familiares, los deberes eclesiásticos, los compromisos con seres queridos, y hay que hacerlo todo sin murmurar, sin estar murmurando en contra de Él y sin diluir los mandamientos, para que podamos ser sin culpabilidad ante los ojos de las personas entre los quienes moramos y sin hacer daño a nuestro testimonio. Hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación perversa y maligna, en la cual brillan como luces en el mundo. Queridos amigos, es al respecto de nuestro testimonio. Versículo 16. Y por cierto, brillamos como luz. Nuestro testimonio nunca es más fuerte que cuando las personas nos visitan, por ejemplo, en la iglesia, cuando estamos en grupo, cuando vienen a la iglesia o cuando nos ven juntos. Y entonces somos como las estrellas en multiplicidad de testificación y de testigos. Y veamos el versículo 16, asidos de la palabra de vida. Y tengo aún otra diferencia con las versiones modernas. Muchas de ellas dicen como asidos o reteniendo o sosteniendo firmemente. Asidos o reteniendo en vez de sosteniendo o levantando y mostrando o proyectando. Puede ser ambas cosas. Se puede traducir esto como aferrándonos o como levantándola, mostrándola, proyectándola. ¿Y cuál es el sentido entonces? ¿Asidos a la palabra de Dios o levantándola y mostrándola? Bueno, es ambas cosas.
pero un poquito más de mostrarla y proyectándola. Pero también se incluye el sentido de estar asidos y sosteniendo la palabra de Dios en el contexto, porque el contexto es testificar y representar al Señor. Entonces, claramente, cuando decimos levantando, mostrando, proyectando, queda con el contexto de los versículos, queda mejor que decir asidos solamente. Si el apóstol inspirado nos está diciendo que vivamos de forma, que brillemos como estrellas en el universo, como luces en la sociedad, entonces Él no puede estarnos diciendo que estemos asidos de la palabra y reteniéndola como si fuera algo privado. Cualquier cosa que haga te leal a la palabra de Dios. Y más bien es más probable que Él está diciendo, debido a que son testigos y luz, tienen que proyectar y mostrar y levantar la palabra de Dios. Y esto queda con el contexto. Y entonces, asidos y reteniendo y sosteniendo también es un ingrediente en la palabra, porque proyectamos y mostramos la palabra de Dios y es como caminar con una lámpara en un campo abierto. Quieres echar luz y mostrar a las personas dónde están ante Dios y cuál es el remedio. Pero ellos están en contra de ti, todo está en contra de ti. El viento sopla duramente, casi te caes por el viento. Hay muchos obstáculos, tal vez arbustos y paredes, y tienes que levantar alto esa luz para que puedas alumbrar por encima de los obstáculos, de modo que la luz esté en todas partes y las personas se oponen a ti, te gritan y están en contra de ti, y estás tropezando con terreno pedregoso y hay muchos hoyos en el camino y tienes que aferrarte y estar reteniéndola y sosteniéndola. Ese elemento está ahí, claro. Las personas se burlarán de ti tal vez, no querrán escuchar, y aún así la idea prevaleciente es levantándola, mostrándola, proyectándola. Constantemente la iglesia del Dios viviente tiene que hacer eso. Y notamos que en muchas iglesias, muchas escuelas dominicales han cerrado. Muchos evangelismos han cerrado. Mostrándola, levantándola, proyectando la palabra de Dios. Y si yo soy una iglesia y he cerrado mi escuela dominical, puedo vivir asido de la palabra de Dios, siempre que en nuestra pequeña esquinita seamos leales a la palabra y nos aferremos a ella, la retengamos, y el levantarla, mostrarla y proyectarla me reta, porque he cerrado mi escuela dominical, he cerrado mi servicio evangelístico, soy retado, no estoy proyectando la palabra de Dios. Así que levantarla y proyectarla y mostrarle lo que quiere decir el apóstol, porque esto es al respecto de la testificación. Mostrando, levantando, proyectando la palabra de Dios nos aplica también como individuos. ¿Estás mostrando la palabra de Dios o tan solo la estás reteniendo? Si estás reteniendo y sosteniendo y has ido a la palabra de Dios, eso está bien, pero te pregunto, ¿la muestras, la levantas, la proyectas la palabra de Dios en cada oportunidad? Escuelas, por ejemplo, enseñas en la escuela dominical, por ejemplo, haces todo lo que puedas para servir al Señor, te involucras en el servicio al Señor y muestras y proyectas y levantas la palabra de Dios. Eso es poderoso, eso nos reta, eso nos habla. Este es el sentido aquí. Miren el resto del versículo, versículo 15. Versículo 16 más bien, asidos de la palabra de vida. Y tenemos unos cuantos minutos antes de terminar. Hablemos al respecto de la palabra de vida. Esto es al respecto de Cristo y el Evangelio. Y notemos cómo dice aquí, proyectando la palabra, mostrando la palabra, levantando la palabra. Esto es muy importante. No dice proyectando música o mostrando música o canciones, o mostrando y proyectando un evangelismo amigable. Evidentemente es importante que haya amistad, pero no dice mostrando, proyectando un impacto. Si vamos a tener una reunión, tenemos que tener un coro de 5,000 personas. Eso golpeará a las personas, eso hará un impacto. Vas a impresionarles. Tendrás algo con poder. Tienes que tener algo que les mueva. Pero no dice nada de esto aquí. Dice más bien nacidos de la palabra de vida, mostrándola, levantándola, proyectándola. La palabra, eso es todo. La palabra del Evangelio, el poder está en el Evangelio, no está en las otras cosas.
Las otras cosas tan solo nos confundirán, y en especial si están en la forma moderna, tan solo confundirá a las personas. Y como les digo siempre, ponemos la banda, ponemos adoración contemporánea, y eso tan solo engañará a las personas y les hará pensar que pueden tener a Cristo y al mundo al mismo tiempo. Las iglesias presentan a Cristo y al mundo, no tengo que cambiar, puedo ser un mundano todavía. Eso es una tontería, eso es necedad, es un mensaje contradictorio. El apóstol dice: no piensen al respecto de impacto y poder terrenal y sensaciones terrenales, música del mundo y todas esas cosas, el tamaño de la orquesta. No tenemos que pensar en esto, no. La palabra de vida, el poder está en la palabra. Y eso es todo lo que tenían en tiempos bíblicos. Cantaban himnos de alabanza y no tenían todas las cosas de hoy en día, para nada. Es todo lo que tenían en los grandes tiempos de avivamiento. La palabra. Cuando George Whitefield se reunía a unos cuantos metros de aquí, del Tabernáculo Metropolitano en Londres, al principio de 1739, en este avivamiento, las primeras reuniones eran llevadas a cabo a las 6 de la mañana en Kennington Common, y 40,000 personas y más se reunían ahí, y comenzaban el día cantando un salmo, a capela, sin música. Y la mayoría de las personas que venían no lo sabían. Y después iban, escuchaban la predicación, y el poder estaba en la palabra de Dios cuando el Espíritu obraba. Entonces, mostrando y proyectando y levantando la palabra de vida. Es un mensaje a la mente. Es un mensaje con palabras inteligibles. Es el mensaje del Evangelio, que nos da convicción de pecado cuando el Espíritu está con él. Y eso es lo que el Espíritu utiliza. De su buena voluntad, Él nos engendró con la palabra de verdad. Santiago 1:18. Nos engendró con la palabra de verdad. No con las cosas de hoy en día, no con los coros, sino con la palabra de Dios. Y primera de Pedro 1:23. Siendo renacidos por la palabra de Dios. Ese fue el agente utilizado. Ninguna otra cosa. Entonces, queridos amigos, mostrando la palabra de vida, porque es vida eterna, que es impartida a través de la proclamación de la palabra, un nuevo nacimiento. Facultades espirituales son vertidas en nosotros. Cristo es la vida, Cristo es todo. Y cerramos con estos pensamientos. Cristo ha asegurado la salvación por nosotros, y tenemos que predicar de Él y cómo lo logró Él. Cristo tan solo posee la salvación y nos da la salvación a través del poder del Espíritu. Tan solo Cristo sostiene la vida espiritual. Él es la seguridad de nuestra vida espiritual, sin importar cómo peque a través de mi necedad y a través de las presiones que están en contra de mí y a través de mis caídas necias. Si comienzo a dudar respecto de mi salvación debido a lo que he hecho, entonces reflexiono en esto. Pero Cristo ha comprado la salvación por mí. No depende de lo que yo logre, sino lo que Él ha hecho. Es a respecto de Cristo esta vida. Y Él es la vida y el gozo de mi vida. Y Él dice que imparte a nosotros su propio gozo. Entonces aquí lo tenemos, la palabra de Dios, la palabra del Evangelio, mostrando, levantando la palabra de vida, proyectándola. Bueno, en conclusión, la voluntad de Dios es la nuestra. Nos esforzamos en apreciar sus mandamientos, en amarles, en tomar gozo en ellos. Y si lo hacemos esto en principio, lo llevaremos a cabo y tendremos la energía y el poder para hacerlo. Tanto la voluntad como el querer de su buena voluntad. Ese es el principio que tenemos aquí, y son a respecto de nuestro testimonio por Él.